En el año de 1890, el pueblo de Chalancingo se alzaba entre las montañas de Veracruz como una pequeña cicatriz en el lomo verde de la sierra. Era un lugar donde la niebla llegaba cada tarde sin falta, trepando desde los barrancos como dedos fríos que se enrollaban alrededor de las casas de adobe y los tejados de teja roja. Las calles empedradas resonaban con el golpeteo de los cascos de las mulas que bajaban de las haciendas cafetaleras, y el olor a tierra mojada se mezclaba siempre con el humo de leña de las cocinas. Allí, donde la modernidad del porfiriato apenas había rozado con sus promesas de progreso, la vida transcurría al ritmo de las campanas de la iglesia de San Miguel y los rumores que corrían de boca en boca en el mercado los domingos. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún relato de terror. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encantaría saber si esta historia llega hasta tu pueblo o ciudad. Ahora sí, volvamos a Chalancingo y a lo que sucedió aquel octubre maldito. El bosque que rodeaba el pueblo por el norte se conocía simplemente como el Encinal, aunque había en él más que encinos. Cedros gigantescos, helechos arborescentes que parecían salidos de otro tiempo, y una oscuridad perpetua bajo el dosel de las copas, que incluso al mediodía impedía ver más allá de 20 pasos. Los ancianos del pueblo contaban que ese bosque había sido territorio de los totonacas, mucho antes de que llegaran los españoles, y que en sus profundidades había ruinas que nadie se atrevía a buscar. Decían también que era un lugar donde uno podía perderse aunque conociera cada vereda, donde los sonidos se distorsionaban y donde el tiempo parecía fluir diferente. Pero los niños, como todos los niños del mundo, no hacían caso de las advertencias de los viejos. Fueron 7 los que entraron al bosque aquella tarde del 23 de octubre. Tomás Fuentes, de 11 años, el mayor del grupo y el más atrevido. Su hermana Esperanza, de 9, flaca como un junco y con ojos demasiado grandes para su cara. Los gemelos Mendoza, Rafael y Miguel, de 10 años, idénticos hasta en la forma de entornar los ojos cuando mentían. Soledad Ramírez, de 8 años, hija del herrero, con las manos siempre sucias de carbón. Jacinto Silva, de 7, el más pequeño, que todavía se chupaba el dedo cuando tenía miedo. Y finalmente Carmen Delgado, de 10 años, la única que sabía leer bien y que siempre cargaba un libro que le había prestado el padre Anselmo. La idea había sido de Tomás, como casi todo lo peligroso que hacían. Había escuchado a unos arrieros hablar en la cantina sobre una cueva en el Encinal, donde supuestamente los bandidos de Heraclio Bernal habían escondido oro antes de que los rurales los cazaran 3 años atrás. Los arrieros juraban que la cueva existía, que estaba marcada con una cruz tallada en una roca junto a un arroyo seco. Para unos niños que nunca habían tenido más de 2 centavos en el bolsillo, la promesa de un tesoro era suficiente para olvidar cualquier precaución. Salieron del pueblo poco después del mediodía, cuando la mayoría de los adultos dormían la siesta o trabajaban en los cafetales. Les dijeron a sus madres que iban a buscar moras silvestres cerca del río, una mentira que habían usado tantas veces que ya nadie la cuestionaba. Llevaban un machete viejo que Tomás había sacado del cobertizo de su padre, una cuerda enrollada en el hombro de Rafael, y el optimismo infinito de quien aún no ha conocido el verdadero miedo. El bosque los tragó en silencio. Los primeros metros fueron fáciles, siguiendo una vereda que usaban los leñadores para sacar madera. Pero pronto esa vereda se dividió en 2, luego en 3, y después simplemente desapareció entre el follaje denso y el suelo cubierto de hojas podridas que amortiguaban cada paso. La luz del sol se filtraba apenas en columnas doradas que caían aquí y allá, iluminando el polvo suspendido en el aire y dándole al lugar un aspecto de catedral abandonada. Carmen fue la primera en sugerir que debían regresar. Había algo en el silencio del bosque que no le gustaba. No era un silencio completo, sino uno lleno de pequeños ruidos que no alcanzaba a identificar. Crujidos, susurros del viento entre las hojas, el goteo constante del agua desde las ramas, y ocasionalmente,
algo que sonaba como pasos que se detenían cuando ellos se detenían. Pero Tomás se burló de ella, la llamó miedosa, y los demás rieron porque era más fácil reír que admitir que ellos también sentían ese nudo en el estómago. Caminaron durante horas. El arroyo seco que buscaban apareció finalmente cuando el sol ya empezaba a declinar. Aunque ninguno de ellos sabía con certeza si era el correcto, o si había docenas de arroyos secos en ese bosque infinito. Las rocas estaban cubiertas de musgo verde brillante, y había un olor peculiar en el aire, dulzón y pesado, como a flores marchitas. Buscaron la cruz tallada que mencionaban los arrieros, revisando piedra por piedra, hasta que Miguel gritó que la había encontrado. Efectivamente, en una roca del tamaño de un hombre agachado, medio oculta por helechos, había una cruz tosca tallada en la superficie. No parecía muy antigua, quizás tenía unos pocos años, y junto a ella había otras marcas que podrían haber sido letras o simplemente rasguños casuales. Tomás declaró que esa era la señal, que la cueva debía estar cerca, y renovado el entusiasmo del grupo, se dispersaron para buscarla. Fue Jacinto quien la encontró, o más bien, quien cayó en ella. Había una grieta en la tierra, oculta por la vegetación, que se abría hacia abajo en un túnel natural. El niño gritó cuando el suelo cedió bajo sus pies, y solo la rapidez de Rafael, que lo agarró del brazo, evitó que cayera completamente. Cuando lo subieron, temblando y llorando, todos se asomaron al agujero. Era lo suficientemente ancho para que pasara una persona agachada, y desde abajo subía un aire frío que olía a tierra húmeda y a algo más, algo que ninguno de ellos pudo identificar pero que hizo que Soledad se tapara la nariz. Tomás, en un alarde de valentía que años después sus padres maldecirían, anunció que bajaría a explorar. Esperanza le rogó que no lo hiciera, que ya estaba oscureciendo y que debían volver, pero su hermano no escuchaba. Ató un extremo de la cuerda a un árbol cercano y el otro alrededor de su cintura. Tomó el machete y comenzó a descender. Los demás observaron cómo su cabeza desaparecía en la oscuridad, luego sus hombros, su torso, hasta que solo quedó la cuerda tensa que se perdía en el agujero. Durante unos minutos no pasó nada. La cuerda permanecía inmóvil y no se escuchaba ningún sonido desde abajo. Entonces, de repente, 3 tirones fuertes, la señal acordada de que había encontrado algo. Los niños intercambiaron miradas emocionadas. Esperaron a que Tomás subiera, pero no lo hizo. En cambio, la cuerda comenzó a moverse de forma errática, sacudiéndose de un lado a otro, y desde abajo llegó un grito ahogado que podría haber sido de sorpresa o de miedo. Rafael comenzó a tirar de la cuerda para subirlo, pero algo la retenía abajo, algo que tiraba en dirección contraria. Miguel se unió a su hermano, y entre los dos jalaron con todas sus fuerzas. La cuerda subía centímetro a centímetro, pesada, demasiado pesada para ser solo el peso de un niño. Cuando finalmente la cabeza de Tomás emergió del agujero, su rostro estaba blanco como el papel, los ojos desorbitados, y de su boca salía un hilo de saliva mientras murmuraba algo incoherente. Lo sacaron completamente y lo recostaron en el suelo. Temblaba de pies a cabeza, y cuando Esperanza le preguntó qué había visto, él solo negaba con la cabeza una y otra vez, incapaz de articular palabra. Tenía las manos arañadas, la camisa rasgada, y en su cuello había marcas rojas que parecían dedos. Carmen notó algo más. Sus ojos no enfocaban correctamente, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver, algo que flotaba justo frente a él en el aire vacío. Fue entonces cuando el bosque cambió, no de golpe, sino gradualmente, como cuando el agua de un río tranquilo comienza a acelerarse antes de una cascada. Los sonidos que antes eran sutiles se volvieron más claros. Había voces en la distancia, muchas voces que se superponían unas con otras, algunas riendo, otras llorando, otras hablando en un idioma que ninguno reconocía.
La luz que quedaba del día pareció apagarse más rápido de lo natural, como si alguien estuviera cerrando cortinas invisibles, y las sombras entre los árboles se alargaron y retorcieron en formas que no correspondían con la posición del sol. Miguel fue el primero en echar a correr. Simplemente se puso de pie y salió disparado entre los árboles sin dirección clara, con su gemelo Rafael gritándole que esperara. Pero Rafael también tenía miedo, un miedo tan profundo que le hacía doler el pecho, así que corrió tras su hermano. Soledad lo siguió, y luego Jacinto todavía sollozando. Carmen trató de cargar a Tomás, que seguía en el suelo murmurando, pero era demasiado pesado. Esperanza la ayudó, y entre las dos lograron ponerlo de pie y medio arrastrarlo mientras empezaban a caminar rápido, luego a trotar, luego a correr. El bosque se convirtió en un laberinto de troncos y sombras. No importaba hacia dónde corrieran, todo parecía igual. Los mismos árboles gigantescos, los mismos helechos, el mismo suelo traicionero cubierto de raíces que los hacían tropezar. Y las voces los seguían, cada vez más cerca, ahora acompañadas de pasos que sonaban pesados y arrastrados, como si algo enorme se moviera entre la maleza, sin importarle el ruido que hacía. Carmen perdió su libro en algún momento. Se cayó de su bolsillo cuando saltó sobre un tronco caído, y ella se detuvo un segundo, mirando atrás, considerando si volver por él. Pero lo que vio entre los árboles la hizo cambiar de opinión. Había figuras allí, altas y oscuras, que se movían de árbol en árbol demasiado rápido para ser humanas. No tenían rostros definidos, solo manchas de oscuridad donde deberían estar las caras, y se inclinaban hacia adelante como si estuvieran olfateando el rastro de los niños. Gritó para advertir a los demás, pero su voz se perdió en el rugido repentino del viento que se levantó de la nada, trayendo consigo un olor a putrefacción tan intenso que le hizo doblarse y vomitar. Esperanza la agarró del brazo y la jaló, obligándola a seguir moviéndose mientras Tomás colgaba entre ellas como un peso muerto, sus pies arrastrándose por el suelo. Adelante, Miguel y Rafael habían desaparecido por completo. Sus gritos se escuchaban cada vez más lejanos, y luego de repente se cortaron. Simplemente dejaron de oírse, como si alguien hubiera apretado un botón de silencio. Soledad y Jacinto también se habían separado del grupo en algún momento de la carrera desesperada, y ahora eran solo tres: Carmen, Esperanza y Tomás, corriendo sin rumbo por un bosque que parecía no tener fin. La noche cayó por completo. No era la noche normal del pueblo, donde las estrellas brillaban y la luna iluminaba los caminos. Esta era una oscuridad absoluta, espesa como brea, donde ni siquiera se veían las propias manos extendidas frente a la cara. Se detuvieron porque era imposible seguir corriendo sin ver, jadeando, llorando, abrazándose las tres mientras Tomás finalmente parecía recuperar algo de conciencia y comenzaba a gemir. En esa oscuridad total, escucharon pasos acercándose. Pasos lentos, medidos, acompañados de una respiración pesada que sonaba húmeda. Y luego, una voz. Era una voz que intentaba sonar como la de un niño, pero que claramente no lo era, demasiado profunda, demasiado rasposa, con un eco extraño que hacía que pareciera venir de todas direcciones a la vez. ¿Por qué corrieron?, preguntó la voz. Solo queríamos jugar. No se atrevían ni siquiera a respirar muy fuerte. Encontraron nuestra casa, continuó la voz, ahora más cerca, tanto que sentían el aliento frío en las nucas. No es educado entrar sin permiso, pero ya están aquí. Ya están con nosotros, para siempre. Las niñas sintieron cómo era arrancado de sus brazos, cómo desaparecía en medio de ese negro absoluto, mientras su grito se transformaba en gorjeos, y luego en silencio. Carmen y Esperanza corrieron de nuevo. No sabían hacia dónde, solo corrían, tropezando con raíces, golpeándose contra troncos invisibles, cayendo y levantándose una y otra vez. Esperanza lloraba el nombre de su hermano, pero Carmen la obligaba a seguir moviéndose porque detenerse significaba morir, o algo peor que morir.
De alguna manera milagrosamente salieron del bosque. No supieron cómo ni cuándo exactamente, pero de repente estaban en campo abierto, bajo las estrellas, con las luces del pueblo brillando a lo lejos como promesas de salvación. Corrieron hacia esas luces sin mirar atrás, sin detenerse hasta que cruzaron las primeras casas y cayeron en brazos de don Eugenio, el panadero, que salía a cerrar su negocio. El pueblo entero se despertó con la noticia. Carmen y Esperanza estaban histéricas, casi incoherentes, hablando de voces y sombras y cosas que los perseguían. El padre Anselmo las calmó con agua bendita y oraciones, mientras don Eugenio reunía a los hombres para organizar una partida de búsqueda. Los padres de los niños desaparecidos, la señora Fuentes, el herrero Ramírez, la viuda de Silva, los Mendoza, exigían respuestas, exigían que fueran al bosque inmediatamente. Pero el alcalde, don Porfirio Esquivel, un hombre viejo que había visto muchas cosas en su vida, negó con la cabeza. No esta noche, dijo con voz grave. En el encinal, de noche, no entra nadie que quiera volver. Esperaremos al alba. Carmen y Esperanza habían sido llevadas a la casa del doctor Villegas, que les dio un sedante suave para calmarlas. Pero ninguna de las dos pudo dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían esas figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Al amanecer, 20 hombres armados con machetes, rifles viejos y antorchas entraron a El Encinal. Llevaban perros de caza que ladraban nerviosamente, tirando de las correas como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Carmen había intentado describir el camino que habían tomado, pero todo lo que podía recordar eran fragmentos confusos. Un árbol caído, rocas con musgo, el arroyo seco. Encontraron el arroyo seco cerca del mediodía. Las rocas estaban allí, incluyendo la que tenía la cruz tallada. Y encontraron la grieta en la tierra, el agujero por donde Tomás había descendido. La cuerda todavía colgaba, cortada limpiamente cerca del borde como con un cuchillo muy afilado. Los hombres bajaron con linternas y cuerdas nuevas, mientras los demás esperaban arriba, apretando sus armas y murmurando oraciones. Los que bajaron volvieron pálidos y silenciosos. Se negaron a hablar frente a todos, pero llevaron al alcalde y al padre Anselmo aparte y les susurraron lo que habían visto. El padre Anselmo se persignó 3 veces seguidas. El alcalde simplemente cerró los ojos y asintió. «Sellaremos la entrada», ordenó. «Nadie debe saber qué hay allá abajo». Y que en el fondo de la caverna había algo más. Una estructura, hecha por manos humanas hace mucho tiempo, con un propósito que nadie quería imaginar. Taparon la entrada con rocas y tierra, y el padre Anselmo bendijo el lugar. Pero eso no devolvió a los niños. Durante 3 días continuaron las búsquedas. Peinaron cada centímetro del bosque en un radio de kilómetros, pero no encontraron ni rastro de Tomás, los gemelos Mendoza, Soledad o Jacinto. Era como si la tierra se los hubiera tragado, o como si nunca hubieran existido. Los perros ladraban y gruñían cuando se acercaban a ciertas áreas del bosque, negándose a avanzar, y más de un hombre juró haber escuchado risas de niños en lugares donde no había nadie. El 4.º día, encontraron a Soledad, o lo que quedaba de ella. Estaba a menos de 100 metros del borde del pueblo, en una zona de matorrales que ya habían revisado 2 veces. La niña estaba sentada contra un árbol, con los ojos abiertos mirando hacia el bosque. Al principio pensaron que estaba viva, porque su posición era natural, casi serena. Pero cuando don Sebastián, el carpintero, se acercó y la tocó, el cuerpo se desmoronó como si estuviera hecho de ceniza. No había sangre. No había heridas visibles. Simplemente se deshizo al tacto, convirtiéndose en polvo gris que el viento se llevó antes de que nadie pudiera reaccionar. Lo único que quedó fue su vestido, intacto, y un mechón de su cabello negro que se enredó en los dedos de don Sebastián, quien gritó y lo soltó como si quemara. Después de eso, prohibieron formalmente la entrada a El Encinal. El alcalde puso guardias en los caminos principales que llevaban al bosque, aunque todos sabían
que era imposible vigilar cada acceso. El padre Anselmo celebró una misa especial por las almas de los niños perdidos, aunque técnicamente no podía hacerlo sin cuerpos que enterrar. Las familias lloraron y guardaron luto, y el pueblo entero pareció sumirse en una tristeza pesada que no se levantaba ni con las lluvias que llegaron en noviembre. Carmen dejó de hablar. Literalmente, desde aquella noche, no volvió a pronunciar una sola palabra. Se pasaba los días sentada junto a la ventana de su casa, mirando hacia la línea oscura del bosque en el horizonte, con los labios moviéndose en silencio como si estuviera recitando algo, pero sin emitir sonido alguno. Su madre, doña Refugio, consultó con curanderas, con el doctor, con el padre Anselmo, pero nadie pudo curarla. Los ojos de la niña habían cambiado también. Antes eran café claro, casi miel, pero ahora eran de un tono más oscuro, casi negro, y había algo en su mirada que hacía que la gente desviara la vista. Esperanza no tuvo mejor suerte. La niña desarrolló un terror irracional a la oscuridad que la hacía gritar hasta quedarse ronca cada vez que el sol se ponía. Sus padres tenían que mantener todas las lámparas de aceite encendidas durante la noche, y aún así, ella permanecía despierta, sentada en la cama, vigilando cada sombra. Empezó a hablar sola, manteniendo conversaciones completas con alguien que no estaba allí, alguien a quien llamaba Tomás, aunque sus respuestas no tenían sentido. Decía cosas como, sí, ya voy, o no puedo, mamá no me deja, o está muy oscuro allá abajo. Cuando su padre la cargó para llevarla de vuelta, ella no opuso resistencia, pero tampoco pareció reconocerlo. Sus ojos estaban vacíos, y de su boca salía un murmullo constante, demasiado bajo para entender las palabras. La llevaron de regreso a casa, la abrigaron, pero ella no reaccionaba a nada. Había regresado en cuerpo, pero algo esencial de lo que había sido Esperanza se había quedado en el bosque. El doctor Villegas diagnosticó shock nervioso severo y recomendó que ambas niñas fueran enviadas a un sanatorio en Veracruz, Puerto, donde había especialistas que quizás podrían ayudarlas. Pero sus familias eran pobres, y el costo era impensable, así que Carmen y Esperanza permanecieron en Xalancingo, fantasmas vivientes que vagaban por el pueblo, recordatorios constantes de lo que había sucedido. Los gemelos Mendoza y Jacinto Silva nunca fueron encontrados. Ni sus cuerpos, ni sus ropas, ni nada que indicara qué había sido de ellos. Sus familias esperaron durante meses, aferrándose a la esperanza cada vez más tenue de que quizás habían logrado salir del bosque por otro lado, que quizás estaban perdidos en algún pueblo lejano, que quizás alguien los había recogido y cuidado. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. El invierno llegó temprano ese año. Las heladas mataron gran parte de la cosecha de café, y el pueblo sufrió. Algunos decían que era un castigo, que el bosque estaba enojado, que habían violado algo sagrado. Otros, más prácticos, simplemente lo atribuían a la mala suerte. Pero nadie podía negar que algo había cambiado en Xalancingo desde aquella tarde de octubre. Por las noches, la gente comenzó a escuchar cosas. Primero fueron solo rumores. Don Felipe, que vivía en la casa más cercana al bosque, juraba que oía a niños cantando después de medianoche. Doña Clemencia decía que había visto luces moviéndose entre los árboles, como linternas llevadas por personas que nunca salían del bosque. El joven Arturo, que tuvo que cruzar cerca del bosque una noche porque su padre estaba enfermo y necesitaba al doctor, corrió todo el camino de regreso gritando que algo lo había perseguido, algo que se movía entre las sombras y que lo llamaba por su nombre, con la voz de su hermano muerto. El padre Anselmo intentó bendecir el bosque. Reunió a un grupo de fieles y caminó por el perímetro, rociando agua bendita y recitando oraciones en latín. Pero cuando llegaron al lado norte, donde estaba la entrada sellada a la cueva, todos sintieron algo. Un peso en el aire, una presión invisible que hacía difícil respirar.
Los perros que habían llevado comenzaron a aullar lastimosamente, y uno de ellos, un mastín grande y valiente que había cazado pumas, simplemente cayó muerto en el acto, sin razón aparente, con espuma saliendo de su boca. El padre terminó la bendición deprisa y regresó al pueblo, pero esa noche tuvo pesadillas. Soñó con niños saliendo de la tierra, con manos pequeñas arañando desde dentro de las tumbas, con voces que cantaban himnos al revés. Despertó gritando, y desde entonces insistió en dormir con todas las velas encendidas en su habitación. En diciembre llegó un periodista de la Ciudad de México. Se había enterado de la historia por un conocido que comerciaba café de la región, y pensó que sería material excelente para el periódico. Se hospedó en la única fonda del pueblo, la de doña Matilde, y empezó a hacer preguntas. Entrevistó a los padres de los niños desaparecidos. Habló con Carmen, aunque ella no respondió. Intentó hablar con Esperanza, que solo murmuraba, y finalmente convenció al alcalde de que le mostrara el lugar donde todo había sucedido. El alcalde, don Porfirio, accedió de mala gana. Reunió a 4 hombres más, todos armados, y llevaron al periodista a El Encinal. El periodista se llamaba Alberto Guzmán, y era un hombre joven, educado en la capital, lleno de ideas modernas sobre ciencia y razón. No creía en maldiciones ni en cosas sobrenaturales. Estaba convencido de que había una explicación lógica para todo. Llegaron al arroyo seco cerca de la tarde. La entrada a la cueva seguía sellada, aunque algunos de los hombres notaron que las piedras que habían colocado parecían haberse movido ligeramente, como si algo desde dentro estuviera empujando para salir. Alberto tomó fotografías con su cámara, anotó descripciones detalladas en su libreta y examinó la cruz tallada en la roca con interés profesional. ¿Puedo ver dentro?, preguntó, señalando el montón de piedras. No, respondió don Porfirio tajantemente. Ya vio lo que había que ver. Ahora vámonos. Preguntó uno de los hombres desde lejos. Ninguno quería acercarse. Alberto no respondió de inmediato. Encendió una linterna y la metió por el hueco, iluminando el interior. Se quedó así durante varios minutos, completamente inmóvil, hasta que finalmente se echó hacia atrás. Su rostro estaba pálido. No dijo nada. Simplemente comenzó a colocar las piedras de vuelta en su lugar, con movimientos frenéticos, casi desesperados. Sus manos temblaban tanto que dejó caer varias piedras antes de colocarlas correctamente. ¿Qué vio?, insistió don Porfirio. Nada, mintió Alberto. No hay nada allá abajo, solo tierra y rocas. Vámonos. Esa noche se emborrachó en la cantina hasta perder el conocimiento, y al día siguiente se fue del pueblo sin terminar su artículo, sin hacer más preguntas, sin despedirse de nadie. Años después, alguien que lo conocía contó que Alberto Guzmán había dejado el periodismo completamente después de ese viaje. Se había vuelto ermitaño, vivía solo en un pueblo costero, y había desarrollado un tic nervioso que hacía que constantemente mirara sobre su hombro, como si esperara que algo lo siguiera. El tiempo pasó. Los meses se convirtieron en años. 1891 llegó, luego 1892. Los padres de los niños desaparecidos envejecieron prematuramente, sus rostros marcados por el dolor que nunca se iba. La madre de Tomás y Esperanza, doña Josefina, falleció en 1893 de lo que el doctor llamó falla del corazón, aunque todos sabían que había sido de tristeza. Su esposo la siguió 6 meses después, dejando a Esperanza huérfana. La niña fue acogida por sus tíos, pero nunca mejoró. Se quedó atrapada en ese estado de ausencia presente, murmurando conversaciones con su hermano muerto, despertando cada noche gritando que algo venía por ella. En 1895, después de intentar ahogarse en el río 3 veces, fue finalmente enviada al sanatorio de Veracruz. Nunca regresó a Chalacingo. Murió allí en 1901, a los 20 años, oficialmente de neumonía, aunque las enfermeras susurraban que en sus últimos días había insistido en que su hermano Tomás finalmente había venido a buscarla.
Carmen tuvo un destino diferente pero igualmente trágico. Permaneció en silencio durante 5 años completos. En 1895, la víspera de Navidad, su madre la encontró muerta en su cama. No había signos de violencia, no había enfermedad. Simplemente había dejado de vivir, como si alguien hubiera apagado una vela. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron junto a su cuerpo. Páginas y páginas de escritura, llenando todo el suelo de su habitación, escritas con carbón en cualquier superficie que había podido encontrar. Las paredes, el suelo, incluso su propia piel. Nadie pudo leer lo que había escrito. No estaba en español, ni en latín, ni en náhuatl, ni en ningún otro idioma conocido. Eran símbolos extraños, retorcidos, que dolía mirar durante mucho tiempo. El padre Anselmo intentó estudiarlos, pero desarrolló migrañas severas. Finalmente, ordenó que todo fuera quemado, incluyendo las sábanas y la ropa donde Carmen había escrito. Los padres de los gemelos Mendoza se mudaron del pueblo en 1896. No podían soportar más las miradas de pena, las preguntas susurradas, las pesadillas que ambos tenían donde veían a sus hijos llamándolos desde el bosque. Se fueron a Orizaba, y nunca más supieron de ellos. El herrero Ramírez se volvió alcohólico. Golpeaba a su esposa cuando bebía, hasta que una noche ella lo dejó inconsciente con una sartén y huyó con lo poco que tenían. Él murió en 1898, cayendo borracho en su propia fragua. La viuda de Silva se volvió loca, literalmente. Comenzó a vagar por el pueblo en camisón, gritando el nombre de su hijo Jacinto, hasta que finalmente fue encerrada en su propia casa por su familia, atada a la cama para que no se hiciera daño. El bosque seguía allí, silencioso y ominoso en el horizonte. Nadie entraba ya. Los leñadores buscaban madera en otros lugares, a kilómetros de distancia. Los cazadores evitaban incluso acercarse a sus límites. Pero el bosque no los olvidó. En las noches sin luna la gente todavía escuchaba cosas. Risas de niños que flotaban en el viento, canciones en voces agudas que venían de ninguna parte. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, alguien juraba haber visto figuras pequeñas moviéndose entre los árboles en el borde del bosque, figuras del tamaño de niños que parecían estar jugando, corriendo de un árbol a otro, nunca quedándose quietas lo suficiente para ser vistas claramente. Y cada octubre, cada año, sin falta, el día 23, sucedía algo extraño. Podía ser algo pequeño. Las campanas de la iglesia sonaban solas a medianoche. O algo más perturbador. Animales aparecían muertos sin razón aparente, dispuestos en patrones circulares. O lo peor, un niño del pueblo despertaba gritando, diciendo que otros niños habían venido a su ventana, niños con ojos vacíos y sonrisas demasiado anchas, invitándolo a jugar en el bosque. Después de varios años de estos incidentes anuales, las familias con niños pequeños desarrollaron la costumbre de mantenerlos encerrados en casa la noche del 23 de octubre. Era un día marcado en el calendario con carbón negro, un día de puertas y ventanas cerradas, de oraciones susurradas, de espera tensa hasta que amanecía y el peligro, fuera lo que fuera, pasaba por otro año. En 1900, 10 años después de la desaparición original, algo nuevo sucedió. Un viajero llegó al pueblo, un comerciante de telas de Puebla que no conocía la historia. Se hospedó en la fonda de doña Matilde, quien había envejecido considerablemente pero seguía regentando su negocio, y preguntó inocentemente sobre los buenos lugares para caminar en los alrededores. Todos en la cantina donde había hecho la pregunta, se quedaron en silencio. Finalmente, don Eugenio, el panadero, ahora un anciano encorvado, le contó la historia. Le habló de los 7 niños, de lo que había pasado, de las reglas no escritas sobre el encinal. El comerciante escuchó con interés, pero se notaba en su expresión que no lo tomaba completamente en serio. Era una historia trágica, sí, pero probablemente exagerada por el tiempo y la superstición local. A la mañana siguiente, el comerciante desapareció. Su habitación estaba vacía,
Su equipaje seguía allí, pero él no estaba. Organizaron una búsqueda, aunque sin mucho entusiasmo, todos sabían dónde tenía que estar. Lo encontraron 3 días después, o parte de él. Su ropa estaba colgada de un árbol en el borde del bosque, limpiamente doblada, como si se la hubiera quitado con cuidado. Su bolsa con dinero estaba intacta junto a la ropa, pero de él, de su cuerpo, no había rastro. Lo único extraño era una cosa. En el suelo junto a su ropa, alguien había dibujado con piedras un patrón circular, y en el centro del círculo había 7 piedras pequeñas dispuestas en fila. Nadie tocó esas piedras. Simplemente las cubrieron con tierra y se fueron. Después de eso, los avisos se volvieron más directos. Se colocaron señales en español y náhuatl en todos los caminos que llevaban al bosque. Peligro, no entrar, por orden del alcalde. Pero las señales no explicaban qué tipo de peligro, y la gente que no era del pueblo, que pasaba de camino a otros lugares, a veces las ignoraba, y a veces desaparecían. No siempre. No era cada persona que entraba al bosque, pero lo suficiente como para que corriera la voz en la región. El encinal de Xalancingo tenía reputación ahora. Los arrieros que transportaban mercancías entre Veracruz y Puebla tomaban rutas más largas para evitarlo. Los mapas comerciales de la zona eventualmente marcaron esa área con una nota. Zona inestable. Evitar. He servido a Dios toda mi vida, murmuró con voz débil, y creo en el cielo y el infierno, en ángeles y demonios, pero lo que hay en ese bosque no está en las escrituras, no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Solo sé que está hambriento y que nunca se saciará. Los federales pasaron por el pueblo, luego los zapatistas, luego los carrancistas, todos buscando comida, caballos, hombres para sus ejércitos. El pueblo sufrió saqueos y ejecuciones, pero curiosamente, ningún bando, ningún grupo de soldados o revolucionarios acampó jamás en el encinal, aunque era el lugar más lógico para esconderse de los enemigos. Incluso hombres endurecidos por la guerra, hombres que habían visto y cometido horrores inimaginables, miraban ese bosque y decidían acampar en campo abierto. Cuando se les preguntaba por qué, no podían dar una respuesta clara. Solo decían que había algo malo allí, algo que hacía que sus caballos se pusieran nerviosos y que sus perros se negaran a acercarse. Un día de 1913, un destacamento villista decidió ignorar esa sensación. Necesitaban esconderse de un grupo federal que los perseguía, y el bosque ofrecía cobertura perfecta. Eran 20 hombres, todos armados, veteranos de docenas de batallas. Entraron al bosque al caer la tarde. Solo 3 salieron, y lo hicieron corriendo, disparando al aire, gritando incoherencias. Los habitantes de Xalancingo los vieron pasar por el pueblo sin detenerse, dejando atrás sus armas, sus sombreros, todo. Uno de ellos se detuvo solo lo suficiente para gritar a los que miraban: «Hay niños allá adentro, niños del diablo que se ríen mientras te arrancan los ojos». Uno de esos escritores, sin embargo, fue más persistente. Se llamaba Eduardo Contreras, y era un materialista convencido que veía las historias de fantasmas y maldiciones como supersticiones de gente ignorante. Llegó a Xalancingo en 1920, poco después de que terminara oficialmente la fase violenta de la revolución, determinado a desenmascarar el mito del bosque maldito. Pasó varios días en el pueblo, entrevistando a sobrevivientes viejos que recordaban los eventos de 1890, visitando las tumbas de Carmen y la Madre de los Fuentes, recopilando cada detalle que podía. Tomaba notas meticulosas, buscaba explicaciones racionales. Quizás había gases tóxicos en la cueva que causaban alucinaciones. Quizás había animales peligrosos que la gente interpretaba erróneamente como algo sobrenatural. Quizás todo había sido una tragedia común amplificada por la histeria colectiva. Eduardo anunció que pasaría una noche completa en el bosque para probar su teoría. Los habitantes del pueblo le rogaron que no lo hiciera. El nuevo sacerdote, Padre Julián, intentó convencerlo de que había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar.
Pero Eduardo era obstinado, y además, ya había publicado en un periódico de la capital que desenmascararía la farsa de Chalansingó. Entró al bosque al atardecer del 23 de octubre de 1920, exactamente 30 años después de la desaparición original. Llevaba una linterna, cerillas, una libreta y una pistola que juró que era solo por precaución contra animales salvajes. Varios hombres del pueblo lo acompañaron hasta el borde del bosque, pero ninguno daría un paso más allá. «Regresaré al amanecer», prometió Eduardo con una sonrisa confiada. «Y les demostraré que no hay nada que temer». Los hombres que esperaban en el borde del bosque mantuvieron una fogata encendida, turnándose para vigilar. Durante las primeras horas no pasó nada. Luego, cerca de la medianoche, escucharon un grito. Un solo grito agudo de terror absoluto que se cortó abruptamente. Después, silencio. Esperaron hasta el amanecer como habían acordado. Eduardo no salió. Organizaron una partida de búsqueda, esta vez con más de 30 hombres armados. Encontraron su linterna apagada, colgando de una rama baja cerca de donde el arroyo seco debería estar. Encontraron su libreta, con la última entrada escrita con letra cada vez más temblorosa. Esto no es solo su sombrero, colocado cuidadosamente sobre un montón de rocas que formaban un patrón circular, y en el centro del círculo, 8 piedras pequeñas dispuestas en fila. 8, no 7. Después de Eduardo Contreras, los visitantes de fuera prácticamente dejaron de llegar. El bosque de Chalansingó ganó una reputación tan siniestra que incluso los escépticos más empedernidos preferían mantenerse alejados. El pueblo mismo empezó a despoblarse gradualmente. Las familias jóvenes se mudaban a ciudades más grandes, buscando oportunidades, pero también escapando de las sombras que parecían alargarse un poco más cada año, de las noches, que cada vez eran más ruidosas, con sonidos que no deberían existir. Para 1950, Chalansingó era un pueblo fantasma a medias. Quedaban principalmente ancianos, gente demasiado arraigada o demasiado pobre para irse. El bosque había avanzado, reclamando terreno, los árboles creciendo más allá de sus límites originales, extendiéndose hacia los campos abandonados como dedos verdes, buscando agarrar algo. Las casas más cercanas al bosque fueron abandonadas primero, sus ventanas convirtiéndose en cuencas vacías, sus puertas colgando de bisagras oxidadas. Los pocos que quedaban ya no hablaban de lo que había sucedido en 1890. Era un dolor demasiado antiguo, una herida que nunca había cerrado. Pero en las noches del 23 de octubre, aún cerraban sus puertas con llave, aún colgaban cruces en cada ventana, aún murmuraban oraciones hasta el amanecer. Y en el bosque, si alguien hubiera sido lo suficientemente valiente o tonto para entrar, habría podido encontrar cosas, objetos personales esparcidos entre las hojas caídas, un zapato de niño aquí, un botón de camisa allá, una muñeca de trapo podrida. Y más piedras, siempre más piedras dispuestas en círculos, con sus filas de piedrecitas en el centro que aumentaban en número con cada década que pasaba. 7 en 1890, 8 en 1920, 12 en 1950, 18 en 1980. Para el año 2000, cuando un equipo de antropólogos de la Universidad de Veracruz finalmente obtuvo permiso para estudiar el área desde una distancia segura, usando drones y equipos de monitoreo remoto, contaron 32 piedras en el último círculo que pudieron fotografiar. 32 personas que habían entrado al bosque a lo largo de 110 años y nunca habían salido. Los antropólogos notaron algo más en sus imágenes de drones, algo que hizo que cancelaran el proyecto y sellaran todos sus hallazgos. En la fotografía térmica del bosque tomada durante la noche, había figuras, muchas figuras, pequeñas y grandes, moviéndose entre los árboles, pero todas registrando una temperatura imposible. No estaban frías como cadáveres ni calientes como seres vivos, sino algo intermedio, algo que no debería existir en ningún espectro conocido de temperatura corporal.
Las figuras se movían en patrones, casi como si estuvieran bailando o jugando, circulando alrededor de puntos específicos del bosque. Y cuando ampliaron una de las imágenes, uno de los investigadores juró que podía distinguir rostros en esas manchas de calor, rostros pequeños que parecían estar mirando directamente hacia la cámara del drone, a pesar de que eso era técnicamente imposible. El proyecto fue clasificado. Los archivos fueron guardados en algún sótano de la universidad. Los investigadores que participaron firmaron acuerdos de confidencialidad, aunque ninguno necesitaba ese incentivo para mantener la boca cerrada. Todos habían visto las imágenes. Todos habían sentido ese escalofrío inexplicable al mirarlas. Y todos, sin excepción, desarrollaron el mismo hábito después: revisar que sus puertas estuvieran cerradas con llave antes de dormir, sin importar dónde vivieran. Hoy en día, en 2025, Chalancingó apenas existe. Es una mancha en mapas viejos, un nombre que ocasionalmente aparece en foros de Internet dedicados a lugares malditos y fenómenos inexplicables. Las pocas estructuras que quedan en pie están siendo lentamente devoradas por la vegetación. La iglesia de San Miguel perdió su techo hace años. El mercado donde las madres solían comprar mientras sus hijos jugaban es ahora solo un esqueleto de paredes derruidas, pero el bosque permanece, más denso que nunca, más oscuro, extendiéndose año tras año. Los guardabosques de la región tienen órdenes estrictas de no acercarse a esa zona específica. Está marcada en mapas oficiales como área de conservación restringida, un eufemismo burocrático para no vayan allí si quieren vivir. Algunos llegan hasta el pueblo fantasma, toman fotografías de las ruinas, graban videos para sus canales de YouTube y se van sintiéndose valientes. Muy pocos, muy tontos, intentan entrar al bosque. No todos desaparecen. Algunos salen corriendo después de unos minutos jurando que algo los perseguía. Otros pasan horas perdidos, dando vueltas en círculos, hasta que finalmente encuentran la salida al anochecer, pálidos y silenciosos, negándose a hablar de lo que vieron o escucharon. Pero algunos, como en 1890, como en 1920, como en todas las décadas intermedias, no salen en absoluto. En octubre de 2024, un grupo de estudiantes universitarios de Xalapa decidió acampar cerca del pueblo fantasma. Eran 5. 3 chicos y 2 chicas, todos en sus 20s, armados con tiendas de campaña modernas, linternas LED, teléfonos celulares con cámaras de alta resolución, y la confianza absoluta de la juventud que aún no ha aprendido que hay cosas en el mundo que no se pueden grabar o compartir en redes sociales. Llegaron al atardecer del 22 de octubre, sin darse cuenta de la fecha, sin saber que al día siguiente sería el aniversario. Montaron su campamento en lo que había sido la plaza principal de Chalancingó, entre las ruinas de viejas casas. Hicieron una fogata, bebieron cerveza, rieron y bromearon sobre fantasmas y maldiciones. Uno de ellos, que se hacía llamar Urbexer Profesional, transmitió en vivo a sus seguidores de Instagram, prometiendo que esa noche explorarían el bosque maldito que tanto miedo le daba a la gente local. Tenían miles de espectadores. A medianoche, cuando el 23 de octubre llegó oficialmente, decidieron entrar. La transmisión en vivo seguía activa. Miles de personas en todo México y más allá vieron cómo los 5 jóvenes cruzaban el límite del bosque con sus linternas brillantes y sus risas nerviosas. La señal se cortó a los 15 minutos. No fue una desconexión gradual. Simplemente, de un segundo al otro, la pantalla se puso negra. Los espectadores intentaron reconectar, actualizar, comentar, pero no hubo respuesta. Algunos pensaron que era una broma, un truco para generar expectativa. Otros, los que conocían la historia de Chalancingó, sintieron ese nudo familiar en el estómago. A la mañana siguiente, cuando no regresaron y no respondían llamadas, sus familias contactaron a las autoridades. Una unidad de rescate llegó al lugar 3 días después. Encontraron el campamento exactamente como lo habían dejado. Las tiendas montadas, la comida sin tocar,
las mochilas con todas sus pertenencias, incluyendo las carteras y los teléfonos. Pero los teléfonos estaban apagados, con las baterías completamente descargadas a pesar de que todos habían sido cargados completamente antes de entrar al bosque. Y cuando los técnicos intentaron revisar el último video grabado, encontraron solo estática y ocasionalmente, entre el ruido blanco, algo que podría haber sido voces agudas, voces de niños. Los 5 estudiantes nunca fueron encontrados. La búsqueda oficial duró 2 semanas, peinando cada centímetro accesible del bosque con perros, con drones, con equipos de rescate profesional. Pero el bosque es vasto, y hay lugares donde los drones no pueden volar porque algo interfiere con sus sistemas, donde los perros se niegan a entrar, donde los rescatistas más experimentados sienten un miedo instintivo que les dice que den media vuelta. En el último día de búsqueda, uno de los rescatistas encontró algo. Un círculo de piedras, fresco, recién hecho, con tierra removida alrededor. En el centro, 5 piedras pequeñas dispuestas en fila. Las autoridades declararon a los estudiantes muertos por accidente, causa desconocida. Cerraron el caso. Pusieron más señales de advertencia alrededor del área, estas más explícitas. Zona peligrosa. Prohibido el acceso. Violadores serán procesados. Pero las señales, como siempre, no explican el verdadero peligro. Las familias de los estudiantes intentaron demandar, exigir más búsquedas, pero se enfrentaron a muros burocráticos. Eventualmente, agotados y quebrados emocionalmente, se rindieron. Pero la madre de uno de los chicos, la señora Patricia Gómez, nunca dejó de buscar. Cada mes viajaba a Veracruz, contrataba guías privados, intentaba entrar al bosque por diferentes puntos. Los guías siempre se negaban en el último momento. Algo en sus instintos les decía que no, que el dinero no valía la pena. La señora Patricia finalmente encontró a alguien lo suficientemente desesperado o lo suficientemente tonto. Un hombre local llamado Fermín, que necesitaba dinero para la operación de su hija. Entraron al bosque en diciembre de 2024, evitando el aniversario de octubre. Fermín llevaba un machete, un GPS, y todas las precauciones que podía imaginar. Prometió a la señora Patricia que solo irían hasta donde fuera seguro, que al primer signo de peligro regresarían. No regresaron ese día. Ni al siguiente. Una nueva búsqueda fue organizada, esta más pequeña, más reticente. Encontraron a Fermín 3 días después, sentado contra un árbol en el borde del bosque, exactamente en el punto donde habían entrado. Estaba vivo, técnicamente. Su corazón latía, sus pulmones respiraban, pero sus ojos estaban en blanco, completamente vacíos, y de su boca salía un murmullo constante en un idioma que nadie podía identificar. Lo llevaron al hospital de Xalapa. Los doctores no encontraron nada físicamente mal con él. No había trauma cerebral, no había drogas en su sistema, no había explicación médica para su estado. Simplemente estaba ausente. Su cuerpo estaba allí, pero lo que fuera que había hecho a Fermín ser Fermín se había ido. De la señora Patricia no había rastro, ni su cuerpo, ni su ropa, ni nada, como si nunca hubiera existido. Su familia organizó un funeral sin cuerpo, lloraron, y eventualmente aceptaron que Xalancingo se había llevado a otro. Fermín sigue en el hospital, en una habitación privada pagada por la culpa del gobierno local. Las enfermeras que lo cuidan reportan cosas extrañas. Dicen que en las noches su murmullo se vuelve más claro, casi como si estuviera teniendo conversaciones con alguien. Dicen que a veces sonríe, pero es una sonrisa equivocada, demasiado ancha, que muestra demasiados dientes. Y dicen que cada 23 de octubre, exactamente a medianoche, se sienta en la cama, completamente rígido, y señala hacia una esquina vacía de la habitación, mientras susurra una sola palabra una y otra vez. Vienen. La mayoría lo descarta como folclore exagerado, como histeria colectiva, como una serie de tragedias reales infladas por la superstición. Pero hay algunos que saben, los que han estado allí,
Los que han visto, los que han escuchado las voces en la oscuridad del bosque, las risas de niños que no deberían estar allí, que han sentido manos pequeñas y frías tocando sus tobillos cuando caminan entre los árboles. Esos saben que Chalancingó no es una leyenda, es una advertencia. El bosque sigue creciendo. Cada año se extiende un poco más, reclamando más tierra, acercándose lentamente a donde solía estar el pueblo. Y más allá. Los científicos que se atreven a estudiarlo desde lejos, notan que su crecimiento no sigue patrones normales. Los árboles crecen demasiado rápido, demasiado densos, en lugares donde el suelo no debería sostener ese tipo de vegetación. Y cada octubre, cada maldito octubre, la cuenta aumenta. No siempre es alguien que entra deliberadamente al bosque. A veces es un conductor que toma un camino equivocado y decide tomar un atajo a través de lo que parece ser un bosque normal. A veces es un recolector de hongos que se aventura demasiado lejos. A veces es simplemente alguien que no sabe, que no ha escuchado las historias, que no entiende que hay lugares en este mundo donde la humanidad no es bienvenida. Los números en los círculos de piedras siguen aumentando. 37 en el último conteo, aunque nadie ha estado lo suficientemente cerca recientemente para verificar. 37 personas, más probablemente, porque los círculos solo marcan a aquellos que fueron encontrados, o cuyas desapariciones fueron registradas. ¿Cuántos más han entrado a ese bosque a lo largo de los siglos? ¿Cuántos viajeros solitarios? ¿Cuántos indígenas antes de la conquista? ¿Cuántos soldados durante las muchas guerras de México? El bosque no lleva cuenta. Quizás sí, en algún registro que los humanos no pueden leer, tallado en cortezas de árboles antiguos o susurrado en el viento que sopla entre las hojas. Los niños que entraron en 1890, Tomás, Esperanza, los gemelos Rafael y Miguel, Soledad, Jacinto, Carmen, ya no son niños, si es que alguna vez lo fueron después de esa tarde. Lo que sea que hayan encontrado en esa cueva, lo que sea que los haya tomado, los transformó en algo más. Algo que llama a otros, que atrae a los vivos hacia la oscuridad, que juega juegos crueles con aquellos tontos o desafortunados suficientes para responder. ¿Son fantasmas? Son algo más antiguo, algo que estaba en ese bosque mucho antes de que los totonacas le dieran nombre. Algo que simplemente usó a esos 7 niños como anzuelos para atraer más comida. Nadie lo sabe. Los que podrían saberlo están muertos o locos, o peor, atrapados en ese limbo entre la vida y la muerte como Fermín, conscientes pero ausentes, viendo 2 mundos a la vez y perteneciendo a ninguno. Lo único cierto es que el bosque espera. Siempre ha esperado. Esperará mientras haya gente que ignore advertencias, que busque emociones, que piense que están por encima de las supersticiones de pueblos olvidados. Y cuando entren, cuando crucen ese límite invisible entre el mundo normal y lo que sea que existe en el encinal, el bosque los recibirá. No con violencia inmediata, no con terror obvio. No, será sutil. Los caminos se retorcerán. Las sombras se moverán incorrectamente. Las voces llamarán con timbres familiares. El tiempo se distorsionará hasta que minutos se sientan como horas y horas pasen en segundos. Y entonces, cuando estén completamente perdidos, completamente desorientados, completamente rotos por el miedo, vendrán los niños. Los niños que nunca crecieron, que nunca salieron, que ahora son parte del bosque tanto como el bosque es parte de ellos. Vendrán con sus risas y sus juegos. Y nadie nunca gana sus juegos. Nadie. En las noches despejadas, si estás en las montañas de Veracruz y sabes dónde mirar, puedes ver el encinal desde kilómetros de distancia. Se destaca contra el paisaje, un parche de oscuridad más profunda que la noche circundante, como un agujero en el mundo. Y si escuchas con atención, si el viento sopla en la dirección correcta, puedes oír algo. Risas. Siempre risas. De niños jugando en un bosque donde el sol nunca brilla y la noche nunca termina. Jugando juegos que duraron 135 años y aún no han terminado. Esperando el próximo jugador. Siempre esperando.
Esta es la verdadera historia de Xalancingo y el Encinal, contada lo mejor que puede ser contada por alguien que nunca estuvo allí, que nunca vio lo que hay que ver, que nunca escuchó lo que hay que escuchar. Es una historia basada en registros fragmentados, en testimonios de supervivientes que ya murieron, en rumores que se transmitieron de generación en generación, hasta que la verdad y el mito se volvieron indistinguibles. Pero aquí está la parte que te hará no dormir esta noche. Cada palabra que has leído está documentada de alguna forma. Los registros parroquiales de San Miguel de Xalancingo muestran 7 niños reportados como desaparecidos en octubre de 1890. Los archivos del periódico El Veracruzano mencionan el incidente. Las actas del ayuntamiento tienen órdenes de sellar una cueva en 1890. Los registros del sanatorio de Veracruz muestran a una paciente llamada Esperanza Fuentes, admitida en 1895, fallecida en 1901, con notas de delirios persistentes de naturaleza traumática. Fermín Solís está en el Hospital Civil de Xalapa, en cuidados a largo plazo, bajo el nombre de paciente sin identificar número 47, porque oficialmente nadie quiere asociarse con el caso. Y cada octubre, sin falta, alguien desaparece en algún lugar de esas montañas. No siempre hace las noticias, no siempre es investigado, pero los registros están allí, si sabes dónde buscar, si te atreves a buscar. Así que la próxima vez que veas un bosque denso y oscuro, un bosque que parece un poco demasiado silencioso, un poco demasiado inmóvil, un bosque donde las aves no cantan y donde el aire huele vagamente a flores podridas y tierra húmeda, recuerda esta historia. Y no entres. No importa qué tan curioso estés. No importa qué pienses que puedes encontrar. No importa cuánto te llamen las voces que parecen venir de entre los árboles. Porque en Xalancingo, en el Encinal, los niños todavía juegan. Y siempre están buscando nuevos amigos.